de inicio del programa porque preocupa lo que ocurre con el tráfico a nivel nacional y en este caso en Lima y Callao. Un proyecto de ley del congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, pretende, entre comillas, formalizar la circulación de los autos colectivos sin distinción alguna. Mucha atención, sin distinción alguna. ¿Podría ser esto beneficioso para el tránsito en la capital, en Lima? ¿Qué está ocurriendo en provincias? ¿Cómo mirar esta problemática? Vamos a conversarlo con Alfonso Flores Mazzini, gerente general de la Fundación Transitemos. Alfonso, bienvenido a RPP. Buenas noches con todos los televidentes y con tu audiencia. Gracias por la invitación. ¿Qué se buscaría con este proyecto destinado a formalizar los autos colectivos a pesar del caos que se observa en las calles de Lima y Callao? Es pura demagogia política. Buscan congraciarse, buscar votos, qué sé yo. No tiene ningún sentido técnico ni lógico. Lamentablemente, pues, tenemos esta ya nefasta costumbre que se ha instalado de que el transporte se ha convertido en el colchón social del desempleo. Y esto se originó en el primer gobierno del presidente Fujimori. Ahí se inicia el caos del transporte y el tránsito en la ciudad. Tenemos que entender también que son dos actividades, si bien son parientes, tienen órganos competentes distintos. Transporte, lo de público de pasajeros, lo regula en Lima y Callao la ATU. Claro. El tránsito lo regula la Municipalidad de Lima. Exacto. Y la Municipalidad del Callao. Exacto. Entonces, pero una cosa afecta a la otra. Eso en Lima y Callao porque hay que señalar que en regiones no existe ATU. No existe ATU regional. Esto solo para Lima y Callao. Claro, ¿por qué? Porque hay una situación muy especial. Lamentablemente, no, lamentablemente no, sino que Lima y Callao ya son una ciudad conurbada. Dos regiones conurbadas, esa es la explicación técnica. Y ahorita ya falta una cuadra y tenemos que tener conurbación con Guarochirí. Claro. Entonces, el problema de la conurbación de dos regiones, ese es el problema. Cada región es autónoma. ¿No? Cada uno emite su, así como los municipios malentienden la autonomía municipal por encima de las normas nacionales. En el caso de las regiones pasa lo mismo. Entonces había que crear una entidad que aglutinara los servicios de transporte de ambas regiones en una sola. Y esa fue la razón de la creación de la ATU, porque si no, Lima tenía sus propias normas, Callao las suyas, y tenemos hasta el día de hoy más de 370 rutas superpuestas, autorizadas por una municipalidad y la otra sobre el mismo eje. Entonces hay una sobrepoblación de unidades de transporte. Y el interés por el tema, claro, de los colectivos viene desde hace muchísimo tiempo. Recordamos al exministro, ahora prófugo, Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, quien también tuvo varias reuniones subrepticias, escondidas con los colectiveros, e incluso hay un audio en el que él señala que, bueno, hay que quitar a María Jara de la ATU. Eso se dio, ¿por qué? Porque a finales del gobierno del presidente Sagasti se dio la ley que formalizaba el servicio de colectivos para provincias, ¿correcto? Para las regiones. Para regiones, claro. Pero se trabajó muy bien porque hubieron inclusive reuniones en el Ministerio de Trabajo y se logró consensuar un reglamento muy interesante. Está bien, el servicio de minivans y colectivos en las regiones, pero para servicio intrarregional. No como lo brindaban, sacaban una autorización en Tacna, sacaban una autorización en Arequipa, una en Ica, una en Lima, una ahí se iban hasta Tumbes. Lima-Tumbes con minivans compitiendo deslealmente e informalmente con el transporte regular en buses de gran capacidad. Para entendernos, en pocas palabras, un auto colectivo tendría la posibilidad en regiones de circular solamente en su región. Claro, y con distancias establecidas de no más de 150 kilómetros. Y como usted lo dice, no ir de Tacna a Tumbes, por ejemplo, en un colectivo. ¿Qué es lo que ocurría antes de esa ley? Y también dentro de esa ley se contempló el empadronamiento previo que lo iba a ejecutar la SUTRAN, ¿correcto? De manera que tú pudieras saber quiénes eran, cuántos eran, qué tipo de vehículos usan y utilizan, por qué. Acabamos de escuchar una noticia que ustedes, la prensa, propagó de un camión que se cayó transportando gente en el Cusco, después de una fiesta. ¿Cómo es posible que la gente se transporte en camión? ¿Por qué? Porque hay ausencia de transporte público. Si hubiera transporte público no lo harían en un camión, pues como ganado, como carga. Exacto. En condiciones infrahumanas. Entonces la idea era justamente al empadronar, tú dices, ok, ¿cuáles son las rutas que no están atendidas en mi región? Ahí te vas a dar servicio. Y con el tipo de vehículo adecuado, por eso el empadronamiento es importante. Hay rutas de la sierra donde no puede entrar un bus. Sí, claro. Son carreteras muy estrechas, curvas muy sinuosas,
Allí sí podría estar permitido entonces un auto colectivo, por la necesidad pública. Porque además la ruta así lo contempla, no hay un espacio para que entre un bus de 2 pisos en unas carreteras. Claro. Ya ha habido casos de buses que se han caído porque están mal autorizados. Entonces, pero, señor Flores, no es el caso de Lima y Callao, definitivamente. Exacto, entonces por eso se excluyó a Lima y Callao. Claro, claro. Entonces en Lima y Callao también, lamentablemente, la informalidad no es de ahora, es de muchos años. Lima, por ejemplo, cuenta con... En la mañana estuve en un evento de Foro de Transporte Sostenible, donde el dato expuso la problemática del taxi, justo hoy día. Lima tiene registrado formalmente 105.000 taxis. Formalmente 105.000 taxis. ¿Formales? Formales, registrados con todas las de la ley. Correcto. Y anteriormente, antes de la ATU, había más o menos 125.000 formalmente registrados entre Callao y Lima. Pero con esta racionalización se han reducido a 105.000 formales. La informalidad, que no se ha podido medir hasta ahora, se estima que hay más de 100.000. Entonces, justamente en ese contexto de 105.000 taxis formales, con todos sus requisitos, ¿qué buscaba esta? Porque fue un acuerdo, la foto salió, la doctora María Jara con el alcalde López Aliaga, sí, claro, en una colaboración. Claro. Okay, vamos a empadronarlos, pero el empadronamiento no es automáticamente se interpreta que se van a autorizar. Claro, lo que se buscaba era... Uno podría interpretar que se quiere empadronar para formalizar. No necesariamente. ¿Se podría interpretar? Se puede interpretar, pero no, claro, no es el motivo por el cual se adujo que se estaba haciendo el empadronamiento. Las razones que se elaboró el alcalde eran por temas de seguridad, porque en esa época se hablaban de la cantidad de hechos delictivos que se cometían en estos taxis colectivos. Sí, entonces, claro, empadronar era poder saber una base de datos. Y segundo, justamente para saber cuántos realmente hay colectivos fuera de los formales o taxis, porque el mal llamado taxi es colectivo. El taxi es una función de un contrato que hago yo contigo para que me lleves de un punto A a un punto B. El colectivo está permanentemente circulando por una ruta determinada. Claro, está mal utilizado el término taxi colectivo, entonces es colectivo de frente, así como es, tal. Así es. Entonces, la idea de empadronarlos es lo mismo que estaba ocurriendo en provincias. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Podías analizar temas delictivos. Sí, claro. Tienen brevete, tienen el SOAT, deben no. O sea, un empadronamiento, podría llamarse en realidad una encuesta, si quieres llamarlo de otra forma. ¿Y se obtuvo una cifra? ¿Alguna no cifra? Se hizo, no se llegó a hacer. Es que no se hace, no se ha logrado hacer, ya lo desactivaron. ¿Pero tenemos alguna cifra aproximada de cuántos colectivos hay en Lima y Callao? Todos son estimados. Se habla de que hay como 100.000. 100.000, qué barbaridad. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Si tú logras establecer cuántos son en este empadronamiento, que no significa, repito, que lo vas a formalizar, pero sí sirve para establecer una base de datos. ¿Para qué? Cuando se inició la llamada reforma del transporte, allá por el 2014, ¿no es cierto?, que la doctora María Jara era gerente de la GTU, Gerencia de Transporte Urbano de Lima. El doctor Gustavo Ara García era presidente de Protransporte. Se inició la reforma del transporte, que era ya no más autorizaciones en el modelo comisionista afiliador, vamos a pasar al modelo de concesiones. Entonces, claro, las rutas se concesionaban en paquetes con buses establecidos, buses patrón, con una temporalidad de 10 años, y quien ponía mayor cantidad de flota nueva tenía mayor puntaje, y si además la flota era menos contaminante, mayor puntaje, y ganabas la licitación. En ese contexto se licitaron solamente 19 de los 48 paquetes. No se continuó, el alcalde termina la gestión Villarán, entra Castañeda y paralizó completamente la licitación. Nuevamente a foja cero. Las paró. Entonces solamente se licitaron 15 paquetes. Si se hubieran licitado los 48 paquetes, Lima tendría ahora 5.000 buses. Cada bus reemplaza 4 colectivos, claro, 3 combis. Claro. Entonces la idea era pasar de la microtransportación a la macrotransportación, un transporte de calidad. Cuando empezó el corredor azul fluía muy rápidamente. Cuando se dieron cuenta, la informalidad comenzó a atacar ahí. Y entonces, ¿qué pasa? El usuario que dice, me voy a subir al bus, tengo que esperar 2 horas a que llegue al paradero. Va lento porque lo bloquean todos los carros, la congestión de tráfico que tú acabas de mencionar. Sí, claro. Entonces, ¿cómo puede tener velocidad? No tiene velocidad de flujo el bus porque no le dan las condiciones. Y parte del contrato de concesiones estipulaba que la autoridad debe eliminar la competencia desleal. Y el colectivo es competencia desleal, es ilegal. Entonces, la reforma contemplaba corredores complementarios, corredores de integración y, algo muy importante que nunca se dice, rutas en zonas no atendidas.
Si tomamos en cuenta que el 33% de la población de Lima vive en las laderas que nos rodean, Sí. es una cifra enorme de personas, Sí. ¿cómo bajan a tomar un transporte público en líneas como la línea 1 del metro? Alguien los tiene que traer ahí. Entonces, en esas rutas, en zonas atendidas, podría, estoy hablando hipotéticamente, tener cabida un colectivo, un vehículo menor que puede subir en los cerros cuando entre un bus. Claro. ¿No es cierto? Claro. Porque de aquí a que se hagan teleféricos, que sería la solución técnicamente, como lo tiene La Paz, como lo tiene Medellín, las grandes capitales tienen teleféricos, pues. Sí. La Paz, Bolivia es un ejemplo. Claro, Aquí pues, nada más muy cerca, bueno, pegadito. Pero esas obras de transporte masivo, si Lima debería tener desde el 2004 6 líneas de metro, recién vamos por 1,5. Entonces, la solución intermedia pudiera ser en esas rutas, en zonas atendidas, podría decir, específicamente. Estos vehículos Claro. que ahora compiten deslealmente en las rutas concesionadas, porque quieren la carnecita, pues. Pero vayan pues al cerro, voy a la gente de verdad, si quieren dar un servicio, vayan a traer gente donde deben, y ese vehículo sí puede funcionar en esas zonas. Y dentro de ese escenario, Alfonso, ¿cómo impacta este decreto del Ejecutivo que, según María Jara, pretende debilitar la ATU? ¿Es así o no es así? Porque totalmente. Está hablando de la conformación de la Junta Directiva. Totalmente. Le pone límites. Es una reacción más política. Como hay toda esta bulla alrededor de que la ATU no sirve, que no hace nada, que estamos igual, que él tiene 5 años y no han hecho nada. Entonces, esta bulla política el gobierno quiere bajarla. ¿Cómo bajo la bulla? Vamos a cambiar, sacamos a la gente y con eso contentamos a todos los opositores que ha tenido la ATU desde su creación. Toda la informalidad hace rato que quieren tumbarse a la ATU, no es de ahora, tú lo mismo lo has dicho, el gobierno Silva quieren tumbarse a la Sutran. O sea, todos los informales no quieren fiscalización, no quieren control, quieren operar libremente sin que nadie los fiscalice. Alfonso, pero entonces ¿el gobierno está con los informales? ¿El gobierno quiere tirarse abajo la ATU? ¿Yo qué puedo interpretar con eso? Porque, digamos, la ley de la ATU se creó justamente, porque nosotros somos como fundación, participamos desde su inicio, el proyecto nació en la Fundación Transitemos, nos consideramos los padres de la ATU. Se hizo un proyecto de ley que blinda justamente a los directores por un periodo completo de 5 años, de manera que haya una transición técnica y no política. El transporte es una actividad técnica, lo vuelvo a repetir. No puede ser el colchón del desempleo. Esa es labor del Ministerio de Trabajo, no del Ministerio de Transportes. ¿Por qué el transporte tiene que darle trabajo a la gente? Esa no es su función. Aunque suene duro, pero así es. Entonces, acá el Ministerio de Trabajo tendría que estar buscando soluciones de cómo dar empleo a la gente para que no vaya a hacer transporte, pues. Entonces, el tema de la ATU lo blindaba justamente para evitar estos vaivenes políticos. Si cambia un gobierno, entra el gobierno de turno, votan a todo el mundo, ingresa la gente a llegar al gobierno. ¿Qué es lo que pasó en el Ministerio de Transporte? Lo que ha dicho la ministra de Transportes, Paola Lazarte, es que todo funcionario público tiene que cumplir ciertas normas y permanecer de acuerdo a su rendimiento. Sí, y en el tiempo por el cual está elegido. Lo mismo que pasa ahora con el Congreso. El tiempo por el cual fue elegido. En la ley de la ATU tiene causales para fiscalizar. Están ahí establecidas. ¿Por qué no emplean una de esas causales? Porque ninguna aplica. No han podido encontrarle una falta de acuerdo a la ley que dice cómo tú cambias al director si comete determinados errores. No lo tiene. Entonces, ¿qué han buscado? Modifica el ROF para que yo a dedo diga, anda, es cargo de confianza, pongo a mi gente de confianza. Tenemos que aprender a respetar la institucionalidad. El Congreso no tiene por qué estar inmiscuyéndose en dar leyesuelas que tienen que ver con la regulación del transporte, que para eso se creó la autoridad, pues para eso está el Ministerio de Transporte, para eso está la ATU. Alfonso, pero aquí hay un ataque de dos flancos, ¿no? Por un lado, el Congreso con esta ley para formalizar los colectivos y por el otro el Ejecutivo tratando de tumbarse el ATU. Pues para congraciarse seguramente, para la foto, pues quieren salir, sí, mira, solucionamos. Hay algo que tampoco se dice. La ATU dice 5 años. Mentira, la ATU se creó por ley en diciembre del 2018. El presupuesto nacional de la República para el 2019 ya estaba aprobado. Empieza funciones en octubre del 2019, o sea, hay un año que no cuenta, y empieza sin presupuesto, recién a organizarse, a absorber empleados de la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, empleados de la Gerencia de Transporte Urbano del Callao, empleados de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Protransporte, más de 6.000 empleados. Ahora vente a trabajar acá. Primero tienes que organizarte internamente, o sea, ¿qué personal me voy a quedar? ¿Qué cargos van a tener? ¿Qué funciones van a tener? Todo ese trabajo interno de gabinete que no es cemento, que no se ve, es un trabajo que demora
Cualquier persona que ha trabajado en una empresa y es empresario sabe lo que cuesta fusionar una empresa con otra. Imagínate cada 4 o 5 empresas. Entonces, el primer tramo de la ATU fue primero organizarse internamente, organizar funciones. Luego, en febrero del 2020, agarra la pandemia. ¿Ok? Y durante la pandemia tuvieron que todo lo que se había planificado, porque había una línea de tiempo que empezaba en febrero del 2020, para que ahora en 2023 estarían licitando los nuevos paquetes. Pero Alfonso, yo tengo que hacerte esta pregunta y seguramente muchos de nuestros televidentes se la hacen también. Comprendiendo esos argumentos, entonces, ¿qué ha hecho de bueno la ATU? A ver, porque mucha gente puede decir, con ATU o sin ATU estamos en una situación de congestión terrible en Lima. Entonces, ¿qué ha hecho de bueno la ATU? Y van a tener que esperar 20 años. ¿20 años? Sí, señor. Qué barbaridad. Es que es así, pues. ¿Cuánto demora hacer una línea de metro? Tú dímelo. ¿Cuánto demora una línea de metro? Por lo menos 10 años. Por una. Y Lima 6, ¿cuántos años son? 60, ¿no? 60. Porque no tenemos capacidad de endeudamiento. Por eso es que, porque la única forma que baje la informalidad es cuando tú tengas mayores servicios de transporte de calidad masivos para que la gente no se suba a la microtransportación. Es cierto que la ATU tiene cosas que tiene que, pero empezaban a realizarse de acuerdo al organigrama que se había establecido. Febrero del 2020, 3 años de capacitación a los operadores regulares del transporte para que puedan acceder con conocimiento a las nuevas licitaciones que empezaban a darse ahora, 2023. Este año se iban a licitar las nuevas rutas que faltaban de los 48 paquetes, las rutas de integración y las RESNAS. La pandemia trastocó todo. ¿Qué ocurrió ahí? Los operadores que habían ganado los paquetes invirtieron en flota nueva. Claro. Con 33% menos de capacidad de pasajeros, ¿qué ingresos tenían para pagar los buses? Ninguno. Subsidios, a pesar de que la ley de la ATU declara que el transporte es un servicio público esencial, la ley de concesiones estipula que el transporte público debe ser autosostenible, por lo tanto no podían subir la tarifa ni recibir subsidios. Entonces, durante la pandemia han prácticamente quebrado los operadores de las líneas de corredores complementarios y además con la competencia desleal de la informalidad, que sabiendo que no podían operar con un bus lleno, en colectivo la gente se subía y no subían al bus. Hoy en día, ya habiendo recuperado la formalidad, todavía no recuperan el 30% de pérdidas. Entonces, es importante establecer que el periodo que debió empezar ahora se va a postergar por lo menos hasta el 2026 las nuevas licitaciones. Muy bien. Entonces hay que tener paciencia, y esto no lo digo yo, lo dijo una misión del gobierno británico que vino acá en el 2012 a analizar el sistema de transporte. Dijo, Lima tiene 80 años de atraso en transporte público, en el 2011. Y la misión británica que analizó dijo, se necesitan 20 años para revertir esos 80 años, pero con un plan de acciones único y continuo por 20 años, lo cual implica tener estabilidad jurídica de las autoridades técnicas que rigen el transporte. Y estabilidad es lo que falta en nuestro país muchas veces. Alfonso, muchísimas gracias. Alfonso Flores Mazzini, gerente general de la Fundación Transitemos. Seguimos